Hola hermanos queridos, ¿cómo están? Buenos días. Los saludo en esta mañana, agradeciendo al Señor por el tiempo que nos da y la posibilidad que nos permite en esta mañana celebrar juntos el Día del Señor y también eh, junto con ello poder ser alimentados por medio de su palabra. Les pido que tengamos un momento de oración para pedir la dirección de parte del Señor. Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos da de poder reunirnos, aunque sea de manera virtual, en nuestros hogares, Señor, en este culto familiar, eh, para celebrar tu nombre. Te pedimos, Señor, también que en esta mañana también seamos alimentados por medio de tu palabra, por la escucha de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos ser alimentados a través de ella, exhortados, Señor, también, confrontados, Señor, y ser obedientes, Señor, a lo que tu palabra, Señor, quiere decirnos en esta mañana. Agradecemos, Señor, tu consejo siempre sabio y oportuno por medio de tu palabra. Te damos gracias. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, eh, hoy nos convoca eh, poder analizar el libro de Daniel en el capítulo 3. Seguramente ya ustedes lo leyeron en- hoy en la mañana o ayer en la tarde, eh, el libro de Daniel en el capítulo 3. Y hoy nos corresponde ver el sermón número 3 de esta serie precisamente de Daniel que estaremos viendo en esta semana y que lleva por título Los tres amigos en juicio. Entonces veremos en adelante eh, la vida y el relato de un episodio que viven Sadrach, Mesach y Abednego, que son estos tres amigos de Daniel, y que son enjuiciados injustamente eh, por causa de querer ser fieles al Señor, y el resultado de ser fieles al Señor, cómo Dios actúa incluso de manera sobrenatural frente a las dificultades y a, a- a las injusticias de la vida, de cómo Dios actúa a su propio estilo, cómo Dios actúa de cómo pone su sello en la vida de estos tres jóvenes. También analizaremos algunas cosas relevantes relativas a la soberanía de Dios en medio de esta situación y cómo Dios real, como este Dios real y verdadero se enfrenta a los dioses falsos que muchas veces nosotros levantamos y que se levantan a través de la historia. Entonces vemos como Dios prevalece, permanece por sobre los otros dioses. Entonces, nos preguntamos qué significa servir a Dios, qué significa servir al Dios verdadero, al Dios real. Veremos entonces tres episodios de la vida de estos jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego, que nos enseñan qué significa relacionarse con el Dios verdadero. El primero de ellos, la primera parte, es el precio de la integridad al Dios verdadero. Esto está comprendido entre el versículo 1 y el versículo 18. Como les decía, yo creo que ya en sus casas lo leyeron ayer, hoy día en la mañana, pero juntos vamos a ir analizando cada uno de, de ellos, ¿ya? En esta primera parte, entonces, como les decía, el precio de la integridad al Dios verdadero. Lo primero que encontramos ahí es un problema del corazón del rey Nabucodonosor. Versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Recordemos el capítulo anterior. El rey Nabucodonosor había soñado con una estatua que tenía cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, en tanto que los pies eran una mezcla de hierro y barro. ¿Se acuerdan de eso? Daniel le da la interpretación que Dios le había dado del sueño que había tenido el rey de Nabucodonosor.
donde principalmente la cabeza de oro simbolizaba eh, a Babilonia, eh, simbolizaba a Babilonia, y luego vendrían los otros 4 reinos que serían todos destruidos por un reino que nunca sería destruido, que era esta roca que venía, que nadie sabía de dónde venía, y destruía esta estatua que había soñado el rey Nabucodonosor. Todo esto lo vimos en la semana pasada en el sermón que exponía nuestro pastor Vladimir. La tradición de todos los pueblos de la región, excepto la del pueblo hebreo, era que si un dios le concediera la gloria, si un dios le concedía la gloria, vale decir que el reino, el poder, majestad y fuerza a un hombre, solo significaba que tal hombre participaba de su divinidad y de su soberanía sobre los demás hombres. Entonces, Nabucodonosor, según su propia semántica, según su propia interpretación de lo que Daniel le había dicho, cree que él es la continuación o la continuación de Dios, la continuación del reino de Dios y casi una encarnación suya. Él interpretó entonces que Dios le había dado tal majestad, tal poder, tal fuerza, para que él se personificara como una encarnación de Dios en el imperio. Esto claramente era un problema. Nabucodonosor creyó que Babilonia sería un reino estable y lleno de gloria. Él sería el precursor del reino que vendría en el futuro. Si Dios le había dado el reino, entonces él era una especie de vicerrey divino, algo así como su representante en la tierra, lo que él interpretaba obviamente según la tradición. La historia comenzaba en Babilonia, en manos de Nabucodonosor, y entonces derivaba todo su sentido en él. El rey Nabucodonosor veía que la historia comenzaba en Babilonia. Por lo tanto, tenía todo sentido que todo estuviera en torno a él. Por su condición de rey, de semidios, sus órdenes no podían ser resistidas en ninguna forma. Pues si lo hacían, estaban oponiéndose al mismo Dios incluso. Al mismo Dios que le había dado la facultad. Entonces, para alimentar este pequeño problema de ego que tenía Nabucodonosor, mandó a fabricar una estatua de oro, de 26 metros de alto y 2,5 metros de ancho. Algo así como un edificio más o menos de unos 8 o 9 pisos, más o menos son como 27 metros, 8 o 9 pisos, incluso 10 pisos. Eh, Así más o menos a esa altura tenía esta estatua de oro que había mandado a hacer eh, Nabucodonosor. Curiosamente ya no era solo la cabeza de oro, como la visión que había tenido, según lo que Daniel había dicho de la interpretación de su sueño, sino que esta estatua era completamente de oro. Con esto se pone de manifiesto que no solo la gloria de Babilonia, se pone de manifiesto, perdón, no solo la gloria de Babilonia, sino que su propia gloria y majestad. Lo que quería hacer Nabucodonosor con esa estatua de oro era permanecer en el tiempo, que fuera manifestada la gloria de Babilonia, su propia gloria y su majestad en esa figura de oro que estaba en la llanura de Dura, ¿ya? Los versículos del 2 al 6 dice: luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y los demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron en tal estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: ustedes, pueblos, naciones
naciones y gentes de toda lengua se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro de que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Entonces, a lo largo de la historia, vemos confirmado lo común que se hace que un Estado totalitario intente usar la religión para sus propios intereses, al convertirse él mismo en objeto de la adoración. Es interesante la enumeración de los principales grupos de funcionarios que debían asistir a la dedicación del ídolo. En Chile particularmente existen 3 poderes del Estado. Algunos los conocen y para los que no, vaya la explicación. Está el poder administrativo, que corresponde al presidente, a su gabinete. De hecho, muchas veces cuando en la noticia se escucha el administrativo, a eso se refiere, al presidente y su gabinete, el poder administrativo, al poder legislativo, que corresponde a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado, que son los que debieran, entre comillas, eh, y son los encargados de poder promulgar y aprobar diferentes leyes. Y está el poder judicial, que corresponde justamente a los jueces, a las cortes y otros. Cada una de ellas son independientes entre sí. Sin embargo, los 3 poderes del Estado forman un solo Estado. En la escena descrita, Nabucodonosor manda a llamar a los diferentes funcionarios con la intención de que todos adoraran la estatua suya ubicada en los llanos de Dura. Con esto, Nabucodonosor está dando a conocer que su autoridad debía estar por sobre todos los poderes del Estado. Vimos ahí en medio a funcionarios de todo tipo, de los diferentes poderes del Estado, tanto administrativo, que era él, lo legislativo y también los judiciales. Estaban jueces, gobernadores, todos estaban ahí, porque lo que quería hacer Nabucodonosor es darles a conocer que él era el Estado y por supuesto él era la religión. Los caldeos babilónicos eran politeístas. Sin embargo, Nabucodonosor hizo que ninguno de los demás dioses tome parte en este edicto que está a punto de promulgar en voz de los heraldos. Tan pronto como escuchen la música de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni le adore será arrojado de inmediato al horno en llamas. Con esto, lo que estaba haciendo Nabucodonosor, quería tener total y sumo control del imperio. El versículo 7 dice: ante tal amenaza, ni tonto ni perezoso, todos los que estaban ahí, ante tal amenaza, el versículo 7, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. O sea, con tal edicto, con tal decisión que tenía Nabucodonosor, todos al escuchar la música se postraron y adoraron a eh, esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho. Solo en la llanura de Dura, en esa tarde o en ese día, hubieron 3 hombres que no se inclinaron ante el rey o ante la estatua de oro. Ahora aparecen en escena nuevamente los 3 amigos de Daniel descritos en el inicio del libro de Daniel: Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego.
Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, y sus amigos rechazaron comer la comida real. Ahora están nuevamente frente al rey, no queriendo adorar la estatua de oro. Y seguramente el rey Nabucodonosor pensaba, qué tipos más molestos, qué hombres más molestos estos. Primero no querían contaminarse con mi comida y ahora no quieren adorar. Nuevamente están haciendo resistencia a lo que corresponde hacer. En los versículos del 8 al versículo 12, algunos astrólogos se dijeron, aquí está la nuestra. Se frotaron las manos, dijeron, aquí está la nuestra. Se fueron de darro con el rey. Se fueron de tarro con el rey. Fueron a decirle, oye, hay esos tres amigos judíos. No están adorando a Dios, no se están inclinando ante ti. No se están inclinando ni están adorando a la estatua que tú, oh rey, mandaste a hacer. El versículo 13, perdón, dice que Nabucodonosor, lleno de ira, los manda a llamar. Analicemos entonces la entrevista que tiene, esta muy sutil entrevista que tiene Nabucodonosor con Sadrach, Mesach y Abednego. Primero, como dicen por ahí, el ambiente se cortaba con un cuchillo. Estaba muy denso el ambiente. El rey Nabucodonosor, lleno de ira, muy enojado, los manda a llamar para hablar con ellos. Nabucodonosor está muy enojado al saber que estos muchachos, en los que él ha confiado, que ha puesto como principales en la región, no están obedeciendo su reciente edicto. No obstante, al parecer tenía cierto trato especial con estos muchachos, porque lo que decía el edicto era que todos tenían que ir inmediatamente al horno de fuego, pero no los envía inmediatamente al horno de fuego, como decía el edicto, como era la sentencia al desobedecer el edicto del rey, sino que les da una nueva oportunidad. Y miren lo que dice el versículo 14 y el versículo 15 en la primera parte. Ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y veamos la respuesta de los muchachos. Versículos 16 y 17. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja el horno en llamas, el Señor, el Dios al cual servimos, puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Impresionante. Dice José Grau en su libro Las profecías de Daniel, los tres compañeros hubiese, podido refugiarse en el anonimato. Los tres compañeros hubiesen podido refugiarse en el anonimato de las multitudes, pero su fe en Dios, una fe comprometida, no les permitía tal componenda. Ellos podrían haberse quedado piolitas, tranquilos, y haberse inclinado junto a todos los que estaban inclinados. Sin embargo, su fe comprometida no les permitía adorar a otro Dios. Ellos recordaron lo que la misma palabra del Señor, la ley, les decía. En Éxodo capítulo 20, del versículo 4 al 6, dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas y debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Estos jóvenes judíos habían hecho un real voto de integridad a Dios.
No solo habían decidido no contaminarse con la comida del rey, sino que también habían decidido no contaminarse adorando, sino al único y verdadero Dios. Pero esto tendría un precio. Serían lanzados de inmediato a un horno de fuego en llamas, como lo decía el mismo rey Nabucodonosor. Hemos visto el gran problema con el ego del rey Nabucodonosor. Acá podemos evidenciar la arrogancia con que se dirige a los tres jóvenes diciendo: no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Nabucodonosor ha desafiado la fe de estos muchachos que se presentan ante él, haciéndoles saber que él tiene más alto poder, el más alto poder de todo el imperio. No hay deidad alguna que tenga más poder que él. Sin embargo, los jóvenes responden: el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y ahí se escuchó un "oh". Hay que tener coraje para replicar al rey y su desafío. Nabucodonosor pensó que cualquier persona amaría más su vida que cualquier otra cosa. Sin embargo, no contaba con que Sadrach, Mesach y Abednego estimarían la adoración a Dios más que su propia vida. Nadie, nadie había sido capaz de desafiar al rey Nabucodonosor antes, de tal forma. Para su asombro, habían hombres bajo su propia administración, de altos cargos y habilidad probada, que daban valor relativo a sus vidas comparadas con el valor absoluto a Dios. La parte más sublime y la que más me gusta de la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego es esta. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¡Pah! ¿Te has puesto a pensar en la posibilidad de que Dios no lo haga? ¿Han pensado alguna vez en eso? Generalmente nuestra convicción de quién es Dios está acompañada de la manera en que yo creo y quiero que Dios actúe en torno a algún problema o sufrimiento en el que estamos, o alguna determinada situación. Pero ¿qué pasaría si Dios no lo hace? Ante la implacable demanda del rey Nabucodonosor, escuchamos la más hermosa declaración de estos tres jóvenes. Ellos están seguros de que Dios es soberano frente a las circunstancias de la vida y que es capaz de librarlos de la muerte terrible que se les espera. Sin embargo, aunque la voluntad de Dios sea distinta, su fidelidad permanece intacta. Dios no funciona como una casa de cambios, en la que tú traes tu integridad y la puedes canjear por la respuesta que necesitas. No obstante, actuamos muchas veces poniéndonos primero que Dios en nuestras prioridades, teniendo a Dios como un artefacto de consumo. Dios no es utilizado, no es manejado ni manipulado. Dios es soberano. Por lo tanto, su voluntad es inquebrantable. La confianza de Sadrach, Mesach y Abednego estaba en Dios, no en su cumplimiento limitado o en su comprensión limitado de lo que pensaban que Dios haría. Estaban seguros de que Dios los rescataría. Ellos estaban dispuestos a honrar a Dios, pese a su respuesta. Sabían que Dios sería glorificado finalmente y que ellos serían librados de la muerte o a través de su muerte. Ahora, ¿qué más vale para ti? ¿Tu integridad a Dios o tu reputación? ¿Tu integridad a Dios o tu trabajo? ¿Tu integridad a Dios o tu propia vida? ¿Tu integridad a Dios o tú? Ciertamente estos jóvenes entenderían que vivir bajo el dominio de Babilonia, eh, entendían que era vivir bajo el dominio en Babilonia. Sin embargo, creían fervientemente que eran propiedad de un reino más sublime, del reino de Dios, en donde el Rey y Señor de todo era quien realmente dominaba sus vidas y a quienes debían y habían decidido servir. La primera pregunta del Catecismo de Heidelberg dice: ¿cuál es tu
¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Cristo padeció por nosotros en la cruz del Calvario para comprarnos por precio su muerte. Somos propiedad de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como dice el apóstol Pedro. Nos da de su Espíritu Santo como garantía de aquello, perdón, pero no para hacernos esclavos y llenarnos de temor, sino más bien para hacernos hijos por adopción y por el cual podemos clamar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, Abba, Padre. Puesta la fe y la esperanza que el mismo Dios infunde en nuestros corazones. Esto nos hace entender que, como decía el gran Peter Veneno, la vida es hemífera, ¿no? La vida es efímera. Nuestra esperanza no está en esta vida, está en Cristo Jesús. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Una segunda parte que veremos será caminando con el verdadero Dios. Esto está comprendido entre los versículos 19 al 27. ¿Ya? Como si fuera poco. Vamos a ver esto como si fuera poco. E.W. Hinton dice, la rabia es la respuesta más común del tirano a las confesiones del mártir. Versículo 19 dice, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. O sea, ¿qué pasó? Viendo la firmeza y la resolución de los jóvenes, Nabucodonosor se llenó de ira, al punto de que su semblante cambió, dice la Reina Valera contemporánea. O sea, le cambió la cara, ya cambió su forma que había tenido con estos tres jóvenes. Su orgullo y vanidad habían sido heridos. Así que, en un arrebato de ira incontrolada, ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y ejecutar inmediatamente a aquellos atrevidos judíos. Quería que su castigo sirviera de lección para que cualquier otro que considerara la posibilidad de rebelarse contra su poder religioso y político, todo el mundo debía saber que su poder y gloria no podía ser cuestionado ni desafiado. Del horno de fuego sabemos por algunos descubrimientos arqueológicos y la descripción que de él tenemos en este pasaje, que debía ser construido como una especie de semicírculo, como una especie de huevo, ¿ya? Como un semicírculo, como un iglú, algo así, con una pequeña, con una apertura superior que servía de chimenea y también por donde echaban lo que se iba a consumir, material. También tendría una puerta en la parte de abajo, desde donde se pondría el carbón, se sacarían las cenizas y donde se podía ver también el interior del horno. Algunos historiadores mencionan que este horno era utilizado para fundición de metales, con el propósito de fabricar armas, herramientas de hierro, bronce, plata, etc. O sea, vale decir que solo para fundir hierro
Para fundir bronce, por ejemplo, se necesitan 900 grados Celsius aproximadamente. Para fundir hierro se necesitan 1600 grados Celsius. O sea, 7 veces esto. Era una locura. Versículos 20 al 23 dice, fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y de manos, cayeron dentro del horno en llamas. El rey mandó a hombres muy vigorosos que atasen a los 3 judíos y los echaran dentro del horno de fuego ardiendo desde la puerta superior, desde la parte superior de este horno. Pero el horno había sido calentado tanto que las llamas salían por la abertura superior y mataron a aquellos que se acercaron a tirarlos. El autor dice que fueron echados tal y como estaban vestidos. Estas eran sus vestiduras oficiales y Nabucodonosor quería que fueran identificados por todos y humillados, así como un acto de degradación militar. Eh, ya era suficiente con que fueran echados al horno de fuego para ser quemados. Eh, Sino que, como si fuera poco, además, Nabucodonosor manda que el horno se caliente 7 veces más de lo común. De pronto vemos problemas en nuestro camino, en nuestra vida, y vemos como si fuera poco que lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo, como si fuera poco, aparte de lo que estamos viviendo, sufrimos aún más. Dios en ocasiones pone a prueba nuestra fe de una forma inexplicable. En ocasiones nos ha tocado entrar en un horno calentado 7 veces más de lo común, vivir la pérdida del trabajo, estar sin trabajo, vivir una enfermedad, que se enferme uno de nuestros hijos o algún familiar, sufrir la muerte de un ser querido. Y de repente, todo esto junto incluso. 7 veces un horno calentado. John Piper dice en el libro El sufrimiento y la soberanía de Dios, mi convicción es que al dejar que Dios hable, despertará en nosotros la adoración, como la de Job, y la adoración moderará nuestro corazón para entender cualquier magnitud del misterio de Dios que Él disponga que conozcamos. Lo que quiero dar a entender cuando digo que Dios es soberano no es simplemente que Dios tenga el poder y el derecho de gobernar todas las cosas, sino que, de hecho, las gobierna para su sabio y santo propósito. Nada de lo que nos toca vivir hoy escapa del control absoluto de Dios. Dios puede actuar de maneras sobrenaturales, incluso en momentos especiales, especialmente difíciles de nuestra vida. Pongamos atención en lo que pasa más adelante, versículos 24 y 25. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Miren pues, pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Espantado Nabucodonosor, cuando, cuando todo marchaba según su plan, cuando todo estaba perfecto, todo estaba marchando según su plan, según lo que él había planeado, por fin estaba deshaciéndose de estos rebeldes que habían osado desobedecer lo impuesto por él. Ocurre un momento muy dramático. Él nunca había visto o había imaginado algo así. Nabucodonosor no daba crédito a lo que sus ojos veían. Los 3 amigos judíos no solo no estaban muertos, sino que caminaban por las llamas, sin que éstas les hicieran daño alguno. Los jefes
y gobernantes que ya estaban candidateándose para ocupar los supuestos 3 puestos que quedarían vacantes, quedaron con la maleta hecha, con los crespos hechos, como se dice. Dios ha guardado de la muerte a los 3 amigos. Pero para sumar mayor dramatismo a la escena, no habían 3 personas en el horno, sino que había un cuarto personaje, que según las mismas palabras de Nabucodonosor, este cuarto tiene apariencia de un dios o hijo de los dioses, según la Reina Valera contemporánea. ¿Quién será este cuarto personaje? ¿Un ángel? ¿Jesús? ¿Será una cristofanía, una epifanía? No hay real consenso entre los expertos del Antiguo Testamento respecto de quién es el cuarto personaje en el fuego. Algunos creen que esta cuarta figura era un ángel que Dios había enviado, mientras que otros se inclinan por una aparición preencarnada de Jesús, una cristofanía, la segunda persona de la Trinidad. Personalmente, y sin pretender dogmatizar, me inclino por la idea de que es el mismo Jesús preencarnado el que está con los jóvenes judíos en medio de las llamas. Es interesante notar cómo Dios no solo libra a sus hijos del sufrimiento, sino que se involucra con él. Solo el único y verdadero Dios se hace parte del sufrimiento tuyo y el mío. Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, no solo sufrió con nosotros, sino que sufrió por nosotros. Este Cristo, este Dios que camina con nosotros, es el que está descrito en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios por eso. John Lennox escribe: la experiencia fue desconcertante. En particular, la presencia de la misteriosa cuarta figura que se paseaba en el fuego y que a Nabucodonosor le parecía semejante al hijo de los dioses. El emperador había emitido lo que se consideraba el reto a los cielos. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Descubrió horrorizado que había un Dios en las alturas que podía hacer eso a la perfección, uno que ignoraba por completo sus amenazas. Fue él quien se identificó con los hombres dentro del fuego, los desató y los libró. Una vez más, el Señor había invadido el mundo del rey y exigía su atención. En el libro Contra la corriente de John Lennox. Ahora, independiente de la naturaleza exacta de esta persona, de esta cuarta persona, las palabras del profeta Isaías se hacen aquí reales. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Quién hubiese pensado que lo escrito por Isaías o lo dicho por Isaías 200 años antes por medio del profeta se cumplirían literalmente en este momento? Veamos lo que dice el versículo 26 y el 27. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, ni que ni uno solo de sus cabellos había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Sin creerlo, Nabucodonosor estaba haciendo de un manto mucho más amplio, calentando el horno y haciendo todo lo que hizo, en donde Dios haría su obra extraordinaria.
Tal hazaña de Nabucodonosor le costó la vida de sus soldados. Por su parte, Dios guardó no tan solo la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, sino también sus vestimentas, para hacer más espectacular el hecho incluso para los que estaban ahí. Ni siquiera olían a humo. Impresionante. Dios actúa de una forma, Dios actúa a su propio estilo para ridiculizar a los dioses que quieran levantarse contra él. La gran verdad de esta sección del capítulo 3 de Daniel es que Dios se halla siempre presente con sus hijos en el tiempo de la prueba y de la persecución. Segunda de Pedro en el capítulo 2, verso 9 dice: todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Caminando con el Dios verdadero significa que debemos reconocer que Dios es Dios, que Él está presente. Por supuesto, eso implica hablar con Él y derramar tu corazón en oración. Implica confiar en Él, pero sobre todo implica ver con los ojos de tu corazón cómo Jesús se sumergió en el fuego por ti cuando fue a la cruz. Eso es lo que necesitas saber para poder confiar en Él, permanecer en Él y así ser purificado por el fuego. Si recuerdas con gratitud y asombro que Jesús fue arrojado al peor horno por ti, podrás comenzar a percibir que Él está contigo en tus hornos más pequeños. Esto lo dice Timothy Keller en su libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Vemos entonces una tercera parte, reconociendo al Dios verdadero, que son los últimos tres versículos, 28, 29 y 30. Versículo 26 dice: dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. En el versículo 26 vemos un primer acercamiento de la visión más correcta que Nabucodonosor tendría de la trascendencia de Dios. Al decir, siervos del Dios Altísimo, el monarca caldeo está reconociendo la majestad de Dios, del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El mismo rey que hace un rato desafiaba a todos los dioses que no podían librarlo de sus manos. Frente a la realidad inexcusable, solo le queda reconocer al Altísimo Dios. Incluso más adelante en el versículo 28 dice: alabado sea el Dios de estos jóvenes. Una de las doctrinas fundamentales acerca de la naturaleza de Dios es su soberanía. A pesar de que Nabucodonosor hiciera todo para que su nombre fuese reconocido como rey y Dios, Dios se encarga de mostrar que todo está bajo su control y dominio. Dios creó y gobierna todo lo creado. En Él no hay sombra de variación o mudanza y no está, por lo tanto, sometido a procesos, cambios, crecimientos o decadencias. El verdadero Dios no nos deja otra salida, sino total lealtad. O nos sometemos a Él y le adoramos, o nos perdemos en nuestra propia vanidad. El milagro era innegable. Una vez que los tres jóvenes salieron de en medio del horno de fuego, los oficiales de Nabucodonosor les examinaron cuidadosamente y no vieron que sus cuerpos hubiesen sufrido, y vieron que sus cuerpos no habían sufrido daño alguno. Incluso su ropa estaba intacta y ni siquiera tenía olor a humo. Así que, en presencia de todos sus principales oficiales, Nabucodonosor tuvo que reconocer por segunda vez al Dios de Judá. Había sido derrotado por él y tenía que reconocerlo. Sí que había un Dios que podía librar a los que confían en él, y ese Dios era el Dios de los judíos. Había ahora un nuevo decreto. Versículo 29 dice: por lo tanto, yo decreto que se descuartice
a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Así que hay situaciones en las que el Señor, porque nos ama, permitirá que tengamos que tomar determinadas decisiones y elegir cómo procederemos. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que decidir si lo ponían a él en primer lugar o sus vidas. Ellos habían acumulado experiencia en cuanto a la confianza en Dios, y esta fue su orientación hasta el momento adverso. Así que decidieron confiar en él una vez más, sin importar lo que les costara. Los jóvenes judíos mostraron fidelidad e integridad a Dios. Por otra parte, vemos que Nabucodonosor es un hombre cuyos sus impulsos iban de un extremo a otro. Algunas veces estaba furioso contra Dios y otras amenazaba con matar y destruir no solo a los individuos, sino a las naciones enteras, si decían algo difamatorio contra el mismo Dios. El rey caldeo, a pesar de reconocer a Dios como el Altísimo, no deja su característica manera de gobernar. La violencia es parte de su sello. Descuartizar, quemar, matar son palabras comunes en los labios de Nabucodonosor. Aunque Nabucodonosor sabía y había sido humillado públicamente por medio de este gran milagro, en ningún momento llegó a expresar arrepentimiento por haber maltratado a los jóvenes judíos o por haber hablado mal de su Dios. No obstante, sí que es cierto que declaró que ese gran milagro había sido obra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Por lo tanto, la historia termina con la exaltación de Dios y de los tres jóvenes que habían sido fieles a él sin tener el castigo del rey. Y como resultado, el rey decretó que el Dios de los judíos debía ser honrado y que cualquiera que no lo hiciera perdería su vida. También Sadrach, Mesach y Abednego fueron engrandecidos, ascendiendo a puestos mayores de poder y honor en su reino. De alguna manera, este decreto autorizaba y legalizaba la religión de los judíos. Mientras que los jóvenes judíos adoraban al Dios con fidelidad y integridad, Nabucodonosor había decidido reconocer a Dios, pero a su manera. El versículo 30 dice: después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. La vida de Daniel, Ananías, Misael y Azarías nos muestra que la fidelidad a Dios en medio del cautiverio no es fácil. Sin embargo, Dios cuida siempre de los suyos ante las tormentas de la vida. Después del thriller que vivieron los amigos de Daniel, Dios los bendice por medio del rey Nabucodonosor, siendo promovidos a un puesto más alto en la provincia de Babilonia. El final feliz que todos esperábamos. No obstante, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchos Sadrach, Mesach y Abednego que han dispuesto a no contaminarse con el mundo y servir fielmente a Dios, y hoy son reconocidos como mártires. El capítulo 7 del libro de Hechos nos muestra la vida de un joven Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios, siendo lapidado, apedreado, muerto por causa del Evangelio, a los pies de un joven Saulo de Tarso, el que más tarde sería decapitado por la misma causa, siendo transformado ahora sí en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. En 1945 también, entre muchos otros, en 1945 es ahorcado un pastor protestante, teólogo luterano, que fue arrestado y encarcelado por el régimen nazi
Dietrich Bonhoeffer, otro de los mártires reconocidos de la historia. La mamá de uno de mis amigos, mi querida hermana Rosita, siempre dice lo siguiente: no es para siempre. Unas palabras simples, pero que están empapadas de fe y esperanza. En las palabras de Pablo, esto mismo en las palabras de Pablo sería algo así como: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Puede ser que Dios actúe de manera sobrenatural como lo hizo en el horno de fuego, o no. Podemos vivir en esta vida la recompensa de ser fieles a Dios, o no. Sin embargo, nuestra esperanza no está puesta en lo que Dios puede hacer en esta vida solamente, sino que nuestra fe radica en lo que Dios ya hizo por medio de Cristo. No es para siempre. Cristo ya viene. A pesar de la circunstancia que hoy puedes estar, alguna enfermedad, el dolor de haber perdido a alguien o a un ser querido, el desempleo, la injusticia en tu trabajo, la cuarentena, incluso un buen momento en el que estés viviendo, no es otra cosa que Dios modelando tu carácter, poniendo en orden tus prioridades, haciéndote cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Recuerda esto: los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Reconocer al Dios verdadero implica reconocer el carácter santo de Dios. Debemos ser conducidos a un arrepentimiento genuino, de reconocimiento de su soberanía y de nuestra responsabilidad frente al pecado. De esta manera experimentaremos el real gozo en nuestros corazones para ser alcanzados por su perdón y su gracia por medio de Cristo. Esto nos lleva a conducirnos en santidad de vida, santidad que viene de Dios y que es transmitida a nosotros. Teniendo mayor conciencia de la santidad de Dios, tendremos mayor conciencia de nuestra propia miseria. Por tanto, la brecha entre la majestad del Dios Santo y la insuficiencia de nuestra vida pecadora es cada vez más amplia a medida que vamos caminando en nuestra vida cristiana, pero que solo es unida por Cristo, el único mediador. Arrepintámonos entonces de nuestra pésima manera de vivir, abracémonos de la cruz de Cristo y dejémonos ser guiados por su Espíritu Santo, pues es la única forma que tengamos una mirada correcta de Dios y de nosotros mismos. Para reflexionar y practicar, queridos hermanos. Si entras al horno de fuego sin el Evangelio, no te encontrarás con Dios ahí. Te sentirás solo y decepcionado de Dios. La verdad del Evangelio nos confronta con nuestro propio ego, con nuestra falsa humildad y altivez de corazón, cuando creemos que es por nuestra buena manera de vivir o por nuestra piedad que Dios hace que camine a nuestro lado. El Evangelio nos recuerda que lo único que realmente merecemos es la muerte. El Evangelio nos recuerda que ni siquiera nuestra insuficiencia fue el motivo de la gracia de Dios a nuestro favor, sino que su eterno amor y voluntad. Nuestro corazón debería saltar de alegría diciendo gracias a Dios por su amor. Efesios capítulo 1 dice: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió a su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Otra cosa que debemos recordar: la Biblia declara como único Rey y Señor a Jesucristo, al Dios encarnado,
A Él solo tenemos los creyentes como miembros de su cuerpo, un sacerdocio en virtud de la comunión que nos vincula con su Espíritu Santo, perfectamente con Él. El sacerdocio universal de los creyentes es un ministerio de comunión con el único mediador entre Dios y los hombres. Como siervos del Dios Altísimo, debemos rechazar cualquier atisbo de divinidad de cualquier institución, persona o estamento. Nuestra confesión no puede ser otra que la que declara en todo lugar y en todo tiempo que solo Cristo es el Señor. Ciertamente, el tiempo que nos toca hoy vivir a muchos nos tiene un tanto intranquilos, ansiosos, preocupados, incluso angustiados. El coronavirus está no solo enfermando físicamente y matando a muchos, sino que también enfermando psicológicamente y también espiritualmente. Miren lo que dice el Salmo 55, versos 22 y 23. Y recuerda esto: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Dios nos invita a encomendar al Señor nuestros afanes. El resultado no es que Dios te quita todos tus problemas, sino que Él te sostiene y te da fortaleza para enfrentarlos. Si estamos en medio de un horno de fuego, Él puede librarnos y acompañarnos en ese mismo horno de fuego, como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego. Como ellos supieron poner su confianza en Dios, así también debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, quien ya sufrió por nosotros. Y escuchen esto: lo mejor está por venir. Así podremos sufrir y soportar las aflicciones, solo confiando en Dios. Queridos hermanos, el Señor nos invita a poner toda nuestra confianza en Él, toda nuestra confianza depositada en Él. Los quiero invitar a que tengamos un momento de oración. Y los voy a invitar a que juntos oremos. Hay una oración de Timothy Keller, en su libro Los Cantos de Jesús, que me gustaría leer y que juntos oremos esta oración. Dice así: Señor, la mayor parte de mi preocupación nace de la creencia de que sé mejor que tú lo que debe suceder. Enséñame a encomendarme mis afanes, a descansar en tu poder y sabiduría. Amén. Señor, te agradecemos, porque tú, Señor, estás siempre con nosotros, siempre con tus hijos. Señor, permítenos entender, Señor amado, que tú tienes control de toda nuestra vida, y que en las aflicciones de nuestra vida, y que incluso en las aflicciones y en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú has estado y estarás en medio, Señor, para ayudarnos, para socorrernos. Gracias, Señor, porque tú, Hijo Jesucristo, ya sufrió todos nuestros dolores, ya llevó todas nuestras culpas. Gracias, Señor, te damos por tanto amor, por tanta misericordia y por tanta bondad que has tenido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que en estos días podamos, Señor, poner nuestros ojos en ti, poner nuestros ojos mirando a ti, poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el único Rey y verdadero Dios. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén.